Hola, soy René. En el lenguaje hablado tenemos entonación, tenemos gestos, tenemos el tono de voz, tenemos diferentes inflexiones que hacemos con la voz, hacemos preguntas, respuestas, manejando la voz y manejando el lenguaje en la voz. Pero en el lenguaje escrito, los signos de puntuación vienen a cumplir ese rol. Pues no es lo mismo decir buenas noches, hoy comemos niños, que decir buenas noches, hoy comemos niños. La coma, ese símbolo, esa mancha gráfica que puede cambiar enteramente el significado y el sentido de una oración, se lo utiliza para enumerar discursos, se lo utiliza para separar ideas relacionadas pero diferentes dentro de un mismo discurso. Además se la utiliza para separar el hipotético de la consecuencia. Por ejemplo, si fuera presidente, haría concursos de oratoria. La coma, según dónde esté en oración, puede darle un significado diferente. Existe una anécdota imaginaria sobre un rey que tiene que condenar al reo y ve la sentencia con las palabras: perdón, imposible ejecutar sentencia. Antes de firmar, él dispone la coma después de perdón, quedando perdón, imposible ejecutar sentencia. Si la coma hubiese estado después de imposible, hubiese sido perdón, imposible ejecutar sentencia. Una coma puede salvar la vida. De la misma manera, Cortázar tiene varios ejemplos en cómo la coma puede cambiar el sentido de las oraciones, y uno de los que más me gusta es el que habla sobre hombre-mujer. Él dice: si pedimos que pongan la coma donde ellos creen conveniente a un hombre o una mujer, ellos lo harían de dos maneras diferentes en la siguiente frase: si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría de cuatro patas en su búsqueda. En este caso la coma está después de tiene, haciendo entender que si el hombre supiera el valor que él tiene, la mujer andaría en su búsqueda. Pero si ponemos la coma, es decir, la pausa después de la mujer, si el hombre supiese el valor que tiene la mujer, andaría de cuatro patas en su búsqueda. Es el hombre el que andaría en busca de la mujer. Una coma puede cambiar completamente el sentido de la oración. Y el lenguaje es ese dinamismo, esa magia que podemos hacer con las palabras, con las letras, con los signos. O la otra frase que me gusta mucho que dice: él a la historia de amor le puso 3 puntos suspensivos y ella le quitó 2. El lenguaje tiene vida, y al igual que todos los seres vivos, nace, crece, se reproduce, muere. Vive por un tiempo, y uno de sus núcleos más importantes, de sus células más importantes, es la palabra. Las palabras evolucionan, el uso que les damos a las palabras van cambiando según el contexto, según la edad. El mismo uso de palabras, hay palabras que quedan en el desuso y quedan en el olvido. Esto pasa principalmente por dos teorías, por dos razones. La primera, porque el objeto que describía esa palabra ya no existe. Por ejemplo, cuando los árabes tomaron España, una de las palabras muy comunes en el español fue el al-cuscús, que hace referencia a un plato de comida. Actualmente no se utiliza eso, pero nos queda el cuscús. Pero la palabra como al-cuscús ya no existe porque ya no es tan cotidiana esa comida en la lengua española. Otra de las razones es que está siendo reemplazada por palabras importadas, o por razones sociales se están sesgando el uso de esa palabra. Por ejemplo, en los jóvenes la injerción de términos en inglés es muy común. En vez de decir qué bueno, qué estupendo, te escucha decir qué cool, y se están reemplazando palabras y muchos adjetivos quedan en desuso. En el otro caso, después de la Segunda Guerra Mundial, la palabra nazi dejó de ser utilizada en gran parte de Europa, en los periódicos, en la media, por todo el contexto político que quedó, por toda la herida abierta que quedó en la sociedad europea. Existe una tercera razón por la que las palabras entran en desuso, y eso es porque las personas tendemos a simplificar las cosas, y en vez de referirnos a una jauría, decimos un grupo de perros, o mira esos perros. Cuando utilizar la palabra jauría ya engloba eso.
y hace que la conversación sea mucho más rica. Hay un par de páginas web que están en la descripción que tienen una lista de palabras que están en desuso y que está su significado ahí. Dos palabras que me llamaron la atención fueron el merculino y el membrar. Cuando leí merculino pensé que hacía referencia a algo con mercurio, pero no está tan lejos, pero hace referencia a algo relacionado con miércoles, acontecimientos merculinos. Obviamente miércoles tiene algo que ver con mercurio, en cómo han puesto los nombres. Por otro lado, la otra palabra fue membrar, y lo que me vino a la cabeza fue membrana. Pero el significado de membrar es un sinónimo de recordar. Y membrar ha tenido hijos como remembranza o memoria. Me preguntaron por qué ya no se utiliza mucho la palabra dama. En realidad sí se lo utiliza. El problema es en qué círculos estás. Hay círculos donde las palabras son mucho más utilizadas, donde hay una mayor afluencia de vocabulario, como las personas que están inmersas en libros y están buscando términos más afines a la descripción que quieren hacer. La evolución, como dijimos, el lenguaje evoluciona y va a depender mucho de la conciencia social que tenemos. Mientras se empiezan a eliminar los formalismos entre las diferentes edades, las diferentes clases, se van a eliminar una faceta del lenguaje, que es la faceta de manejar formalmente el lenguaje. Y quizás ahí se va eliminando los términos como dama, caballero, caballería, cortesía. Pero no quiere decir que porque no las escuchemos estén en desuso. Quizás tenemos que ver un poco más los círculos en los que estamos y conocer esas palabras. Si un comerciante de Hispania no hubiese tenido que trabar relaciones con alguien de Roma, o incluso con otros lugares de la península, las lenguas romances no hubiesen existido, porque las lenguas romances se han dado por la mezcla de sus idiomas, por la unión, por la evolución. Y el español que hablamos ahora viene a ser nieto lejano del latín, que se ha mezclado con árabe, con español, francés, se ha mezclado con términos ingleses. Pues el idioma, las palabras tienen vida y nosotros somos el medio por el que viven ellas, y depende de nosotros que sigan creciendo, sigan difundiéndose. Esto es Real, Simple y Tuyo, y como siempre, gracias por verlo.